Hacia finales del siglo XIX, el mundo vivió una carrera, pero una carrera como ninguna otra. Un puñado de estados, en una competencia feroz, se repartieron continentes enteros. A este periodo, a esta explosión global, se le conoce como el nuevo imperialismo. Y para desentrañar cómo y por qué ocurrió este fenómeno, nuestra guía será la obra Historia del siglo XX de la historiadora María Dolores Béjar. Todo nuestro análisis parte de su investigación. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, entre 1876 y 1914, una cuarta parte de la superficie del planeta fue redistribuida. Sí, así como suena, un cuarto del mundo repartido y convertido en colonias. Pero lo más increíble, ¿saben qué fue? La velocidad. Toda esta reorganización del mapa mundial ocurrió en menos de 40 años, o sea, en el lapso de una sola generación, la carrera por los territorios ya se había acabado. Bueno, entonces la pregunta es obvia. ¿Qué desató esta carrera sin precedentes? Vamos a ver cuáles fueron las motivaciones reales detrás de esta conquista global. Pues fue una especie de tormenta perfecta. Por un lado, una presión económica brutal por encontrar nuevos mercados. Por otro, una justificación ideológica. Esta idea de la misión civilizadora de las supuestas razas superiores. Y claro, no nos olvidemos de la intensa rivalidad política. Tener un imperio era sinónimo de ser una gran potencia. Personajes como Chamberlain en Gran Bretaña o Ferry en Francia fueron claves para empujar estas políticas desde el poder. Y si hay un lugar que ilustra esta fiebre imperialista a la perfección, ese es África. En apenas unas décadas, pasó de ser un continente lleno de reinos y sociedades autónomas a un rompecabezas de colonias con fronteras dibujadas con regla en Europa. El proceso fue la verdad implacable. Empezó con algunas incursiones a principios del siglo XIX, pero el punto de quiebre fue la Conferencia de Berlín en 1885. Ahí, las potencias, literalmente, se sentaron a negociar las reglas del juego. Para 1914, casi todo el continente estaba bajo control europeo. Ahora escuchen la retórica que se usaba. Este es el rey Leopoldo II de Bélgica, justificando por qué quería quedarse con el Congo. Hablaba de abrir África al comercio, de civilizar y de terminar con la esclavitud. Pero la realidad fue una auténtica pesadilla. En lugar de progreso, su régimen impuso un sistema salvaje de trabajo forzado para sacar caucho, que se basaba en secuestros, torturas y asesinatos en masa. El contraste entre lo que se decía y lo que se hacía fue abismal. Bien, ahora crucemos el mapa y vayamos a Asia. Aquí el panorama era muy distinto. Los europeos no se encontraron con pequeños reinos dispersos, sino con imperios enormes, con culturas milenarias. Y eso, claro, llevó a resultados muy diferentes. A grandes rasgos podemos ver como tres caminos. Algunos lugares, como la India, fueron sometidos por completo. Otros, como China, mantuvieron una independencia sobre el papel, pero en la práctica estaban controlados económicamente. Y luego tenemos el caso único de Japón, que no solo resistió, sino que se modernizó a toda velocidad y se convirtió en una nueva potencia imperial. Comparemos los dos modelos para que quede más claro. En la India los británicos tomaron el control directo y reconfiguraron toda la economía para su propio beneficio. En cambio, en China, como las potencias no se ponían de acuerdo para repartírsela, el resultado fue un imperialismo informal. China seguía teniendo su emperador, pero estaba obligada a ceder el control de sus puertos y su comercio. Y este es un ejemplo perfecto del método que se usaba. Miren el caso de Francia en Indochina. Es como un manual. Primero entran con una excusa, después imponen un protectorado, luego se anexan un trozo de territorio y finalmente expanden su control hasta dominarlo todo. Un proceso gradual, pero imparable. Por supuesto, todo esto tenía un motor económico gigantesco detrás. El imperialismo no solo repartió tierras, creó, de la nada, un nuevo sistema económico mundial. A ver cómo funcionaba esta máquina. El mundo se convirtió en una enorme despensa de materias primas para las industrias europeas. El caucho salía del Congo, las carnes de Argentina, el azúcar de Cuba, el oro de Sudáfrica. Cada región del planeta se especializó en producir algo que las metrópolis necesitaban. Pero, a ver, la gran pregunta es, ¿quién se beneficiaba de verdad en las colonias? Bueno, pues dependía del tipo de producción. Donde había grandes plantaciones o minas, se crearon sociedades rotas, con una élite diminuta y riquísima y una masa de trabajadores pobres. Donde la producción se basaba en pequeños agricultores, las sociedades solían ser un poco más equilibradas. Así que el punto clave es este.
A pesar de esa extracción masiva de recursos, la riqueza no se quedaba allí. La mayoría de las colonias se hicieron más pobres. Y el dato más revelador es que el gran flujo comercial y de dinero seguía moviéndose principalmente entre los países que ya eran ricos. Llegamos a la última parte, porque este proceso no solo redibujó el mapa, sino que dejó un legado muy complejo y desató debates durísimos, incluso entre quienes se oponían al sistema capitalista. Y uno de los debates más fascinantes se dio dentro del propio movimiento socialista de la época. No había una sola opinión. La pregunta que se hacían era, ¿el colonialismo, con toda su brutalidad, puede ser una etapa necesaria para el progreso? Aquí tenemos una de las posturas, la del socialista alemán Edward David. Él venía a decir que abandonar las colonias era devolverlas a la barbarie y que para llegar al socialismo primero tenían que pasar sí o sí por el capitalismo que les imponía Europa. Pero justo enfrente surgió la voz contraria, la de Julius Karski. Él defendía que existían otras civilizaciones muy valiosas y que Europa no tenía ningún derecho a creerse superior y a imponer su modelo, sobre todo en culturas con miles de años de historia. Un debate que, si lo pensamos, resuena hasta hoy. Independientemente del debate, el legado para muchos fue devastador. Economías que se autoabastecían destruidas, imposición del trabajo forzado, represión violenta contra cualquier resistencia y, quizá lo más duradero, la creación de fronteras artificiales que partieron pueblos y regiones sin ningún sentido. Y así, en un parpadeo histórico, un puñado de naciones redibujó al planeta entero a su antojo. Fue una transformación geopolítica a una escala y a una velocidad que nunca se habían visto. Y sus consecuencias, bueno, definieron por completo la historia del siglo XX. Y esto nos deja con una pregunta para pensar. De toda esa época de imperios y colonias, ¿qué herencias, qué ecos podemos encontrar todavía hoy en la economía, la política y la cultura de nuestro mundo globalizado?